Son extraordinariamente hermosas. El ranchero se quedó inmóvil. Las dos muchachas apaches esclavas bajaron del carro encadenadas, pero su belleza permanecía intacta. Sus ojos eran tristes, profundos, pesados de dolor. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Decían que el vaquero había muerto hacía mucho tiempo, que el fuego en su pecho se había apagado la noche en que enterró a su esposa y a su hijo bajo un sicómoro ennegrecido por la pólvora y la pena, pero estaban equivocados. Él seguía allí, solo que más callado, más frío. Habían pasado 20 años desde aquella noche empapada de sangre y el hombre que alguna vez fue temido desde Texas hasta Decorah, ahora cuidaba ganado, no enemigos. Su nombre nunca se pronunciaba, solo se susurraba. La gente lo llamaba el ranchero nada más. El sol caía con fuerza sobre las llanuras cuando una diligencia cubierta de polvo se detuvo en su portón, sin anuncio, sin carta previa, solo polvo y ruedas y un conductor demasiado nervioso para mirarlo a los ojos. Bajó sin decir palabra y abrió de golpe la parte trasera. De adentro salieron dos chicas apaches apenas entrando en la adultez, pero con ojos que guardaban un dolor antiguo. Sus manos estaban esposadas, sus pies cubiertos de polvo. Él frunció el ceño, no por ellas, sino por el significado de todo aquello. El conductor le entregó una carta doblada sellada con cera roja. El nombre grabado, Señor Silas Cienfuegos. Ese nombre el ranchero no lo había escuchado en años. La carta decía: para pagarle la bondad que tuvo conmigo hace unos meses, le obsequio lo que la mayoría de los hombres anhelan y ninguno merece. Compañía. Estas muchachas son suyas ahora, trátelas como esposas o no. Son obedientes y saben cuál es su lugar. Firmado. Marqués Darien Thorne. Silas miró el papel, luego a las dos hermanas. Una temblaba, la otra mantenía la barbilla en alto, un desafío silencioso en su mirada. Sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Ellas lo siguieron, las cadenas tintineando como campanas de viento embrujadas. Esa noche cocinó estofado de conejo y colocó 3 cuencos sobre la mesa. Les cortó los grilletes con un cincel y guardó los eslabones metálicos en un cajón que había jurado no volver a abrir. Coman, dijo. Aquí no son propiedad. Ellas comieron en silencio, observándolo con más confusión que miedo. Los días que siguieron fueron extraños, no por el peligro, sino por la paz. Les dio nombres: Sayen, que significaba dulce en su idioma, a la más joven, y Pillan, espíritu, a la que tenía una mirada más intensa. Les enseñó a trabajar el campo, a montar a caballo, a cazar pequeños animales. Dormían en la habitación contigua, pero él nunca se atrevió a cruzar el umbral ni a mirarlas de forma diferente. La casa, que había sido un mausoleo de silencio, comenzó a llenarse de sonidos de vida. El murmullo de sus conversaciones en apache, la risa suave de Sayen, el tintineo de los utensilios. La más joven, Sayen, sonreía a menudo, encontrando destellos de alegría en el trabajo y en la naturaleza. Pillan no. Ella observaba, esperando algo que Silas aún no sabía. Una noche, el viento se detuvo, el aire se puso pesado. Los caballos no querían calmarse en el corral, relinchaban inquietos. Él no podía dormir. Estaba despierto, mirando las sombras en el techo cuando lo oyó. Voces bajas y temblorosas. Las hermanas susurraban detrás de la pared. No es como pensábamos, dijo Sayen. Es amable. Ni siquiera nos miró como lo hacen otros hombres. Igual tenemos que encontrarlo, susurró Pillan. ¿Sabes lo que les hará si fallamos? Hubo una pausa. La voz de Sayen se quebró. No quiero lastimarlo. Yo tampoco, respondió Pillan, con una amargura que perforó el silencio. Pero si no llevamos la caja, papá y mamá mueren. El aire abandonó los pulmones de Silas. Se incorporó lentamente, tomando el viejo Colt debajo de la cama. Silencioso como una sombra, salió al pasillo y empujó la puerta de ellas. Se giraron al unísono, sus ojos salvajes. Sayen jadeó, sus manos apretando el borde de su manta. Pillan se movió para protegerla, sus ojos fijos en él como los de un lobo acorralado. Esperaban rabia, una bala, un final abrupto y brutal. En cambio, Silas se sentó en la esquina, el revólver sobre las rodillas. Su voz fue tranquila, apenas un susurro que rasgó el miedo en la habitación. Cuéntenme todo. Ellas lo miraron temblando, pero algo en sus ojos, quizá la misma pena que nunca lo había abandonado, hizo que Pillan hablara. Con un inglés roto y respiraciones entrecortadas, le contó todo.
El hombre que las había entregado no era un benefactor. Era el marqués Darian Thorne, rico, respetado, intocable en su mundo de seda y privilegios, pero con cadenas en su sótano y crueldad en su sonrisa. Había capturado a sus padres, a su gente, y los mantenía en una mina de plata abandonada cerca de las Colinas Rojas. Su precio, recuperar una caja enterrada en las tierras del ranchero. Una caja con un mapa en su interior, un tesoro legendario que, según Thorne, había escondido un comerciante moribundo hacía una década. Decía que el vaquero la había tenido alguna vez, que él estuvo allí cuando el comerciante cayó sangrando en la tierra, aferrado a aquella caja. La garganta de Silas se tensó, una punzada de un dolor olvidado. Dime, exigió, su voz áspera. ¿Cómo sabía que yo la tenía? Pillan apartó la mirada, las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Dijo que usted lo salvó, que lo sacó de un carruaje destrozado hace unos meses. Silas recordó, una rueda rota, un carruaje volcado en la polvorienta carretera a Carson Hollow. Un hombre atrapado bajo un largo abrigo, con la boca ensangrentada, el rostro cubierto de polvo y una bufanda contra el viento. Silas lo había llevado a su refugio, lo alimentó e incluso le cosió la herida en la espalda. Una herida larga, profunda, dentada, que serpenteaba como una víbora oscura. De pronto, todo volvió a su mente con una claridad aterradora. 20 años atrás, la noche en que llegaron los asaltantes. Llevaban máscaras de cuero, pero uno, solo uno, había sido herido por él, un tajo limpio en la espalda mientras huía en la oscuridad. Uno escapó aquella noche, solo uno. Y ahora sabía quién era. Las manos de Silas temblaron, no de miedo, sino de memoria. Miró a las hermanas. Ellas lloraban ahora, no por sí mismas, sino por él, por la brutalidad que acababa de desenterrar. Nos matará a todos, susurró Pillan, las palabras ahogadas por el llanto. Si cree que hemos fallado, nos cazará hasta el fin del mundo. No, dijo Silas en voz baja, con una resolución que endureció su rostro. No lo hará. Porque el pasado no estaba muerto, solo había esperado el tiempo suficiente. 10 años atrás. El viento aullaba como una bestia herida a través de las llanuras del norte. Silas Cienfuegos arreaba un centenar de reses hacia Montana, la nieve cubría las crestas y los ríos empezaban a helarse. Sus manos estaban en carne viva por la soga, su caballo cubierto de barro y todo en lo que podía pensar era en el calor de una taberna y el ardor del whisky. Pero el destino no espera a la comodidad. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre tambaleándose desde la línea de árboles, un brazo torcido, la sangre empapando su abrigo raído. Silas desmontó sin pensarlo, la vieja costumbre de ayudar al prójimo aún fuerte en él. Van tras de mí, jadeó el extraño, aferrando algo duro, metálico, frío, que llevaba bajo su ropa. No dejes que lo tomen. Le presionó la caja en las manos a Silas, un objeto con un peso mucho mayor del que debería tener. Es la lágrima del sol, susurró el hombre, su aliento gélido. Un mapa a una fortuna, sí, pero también a la redención de mi pueblo. No la abras a menos que confíes en quien te esté mirando morir. Antes del amanecer, el hombre, Ezequiel Vargas, estaba muerto, sin nombre, sin historia, solo esa caja y una advertencia grabada en la mente de Silas. 3 días después, llegaron. Sin palabras, sin piedad, solo disparos, máscaras negras y caballos desbocados. No llamaron a la puerta. Rodearon la cabaña, incendiaron el granero con una crueldad que helaba la sangre, y luego asaltaron el porche con rifles y cuchillos. Silas contraatacó, siempre lo hacía, pero eran demasiados, una docena de sombras sedientas de sangre. Cuando regresó al interior de la cabaña, su esposa, Elena, ya estaba fría, su risa silenciada para siempre. Su hijo, pequeño Mateo, de no más de 7 años, se había escondido bajo la cama, buscando refugio. Igual lo mataron. Silas mismo los enterró, con las manos temblorosas y el corazón roto, marcó las tumbas con piedras, no con palabras, porque no quedaba nada por decir. De la banda, solo uno escapó. El resto murió desangrándose en sus tierras, sus cuerpos esparcidos como promesas rotas bajo el sol inclemente. El sobreviviente había huido hacia la oscuridad, sujetándose un hombro que Silas había abierto con un tajo certero durante el caos. Una cicatriz que llevaría para siempre. Silas lo persiguió hasta la cresta, pero perdió el rastro en medio de una ventisca. Después de eso, dejó de rastrear cualquier cosa, construyó una cerca, cavó un pozo, crió ganado y no habló con nadie. Pasaron los años, 20 inviernos solitarios. Entonces llegó Thorne.
Cuando Silas había rescatado al hombre del carro destrozado en las afueras de Carson Hollow, no pensó demasiado en ello. Un terrateniente desorientado, que afirmaba haber sido asaltado de camino a inspeccionar su mina de plata. Se mostró agradecido, prometió pago, dijo que devolvería el favor. Silas lo había tratado como a cualquier otro ser humano necesitado, lo había alimentado y le había cosido la herida en la espalda, esa cicatriz serpentina que ahora reconocía. El marqués Darian Thorne, el último espectro de su pasado. Y ahora lo había hecho, en forma de dos muchachas apaches y una tormenta de recuerdos enterrados. La cicatriz, la caja, la trampa. Ahora tenía sentido. Thorne lo había sabido. Lo había sabido todo el tiempo. Lo había planeado desde el principio, esperando que Silas se hubiera ablandado, que los años hubieran apagado su filo. Pero Silas no se había ablandado, solo se había vuelto silencioso, y eso era distinto. Después de que las hermanas hablaron, no durmió. Fue al granero, a las tablas del suelo bajo el arado roto, y las arrancó una por una. El polvo estalló bajo la luz del farol. Debajo, envuelta en hule aceitado y silencio, yacía la caja, aún cerrada, aún pesada, aún susurrando viejos pecados, la lágrima del sol. La sostuvo en su regazo, mirándola. Luego la volvió a colocar más profundamente esta vez, no porque temiera que Thorne la encontrara, sino porque temía lo que sucedería si lo hacía. A la mañana siguiente les contó a las hermanas la verdad sobre la caja, sobre aquella noche fatídica, sobre las tumbas detrás de la casa que contenían los últimos vestigios de su familia. Pillan lloró, un lamento ahogado por el dolor. Sayen se aferró a su brazo, sus ojos fijos en él, la inocencia de su sonrisa desvanecida. ¿Qué hacemos?, preguntaron, sus voces apenas audibles. Ponemos el cebo, dijo él, su voz firme y sin vacilaciones. Thorne quería la caja. Entonces, ¿qué creyera que había sido encontrada? Silas escribió una carta con la letra de Pillan, falsificada desde la desesperación, la tinta manchada para simular lágrimas. La tenemos. La caja está enterrada bajo el álamo, tráiganlos. No venga solo, los cambiaremos por nuestros padres. Luego la dobló, la selló con cera roja falsa y la envió con un mensajero de confianza en el pueblo. Los días que siguieron avanzaron lentos como la miel, cada hora estirada por el silencio expectante. Silas limpió sus armas, pulió el cuchillo de caza, volvió a ensillar a Tormenta, la yegua negra que no había montado desde el día en que murió su familia. Las hermanas ayudaban, calladas, pero concentradas. Ahora entendían que no se trataba solo de sobrevivir. Esto se trataba de poner fin a algo que había empezado antes de que ellas nacieran. En la tercera noche, el fuego crepitaba bajo en la chimenea y Sayen se le acercó con pasos suaves. No habló, solo se quedó allí, observándolo cargar cartuchos en el rifle Winchester. No tienes que hacer esto solo, dijo ella finalmente, su voz suave pero firme. Él alzó la mirada. Había algo feroz en los ojos de la muchacha ahora, algo libre que antes no había visto. Siempre lo he hecho solo, respondió él, la costumbre de la soledad pesando en sus palabras. Pero nunca nos tuviste a nosotras, susurró ella, y en su voz, Silas escuchó la promesa de una fuerza que nunca había creído posible. Silas no dijo nada, pero por primera vez en 20 años, el peso en su pecho se alivió, aunque fuera solo un poco. El viento sobre el cañón rodaba como un trueno grave y lento, barriendo la arena a través del valle, como si el desierto mismo escondiera secretos. Silas Cienfuegos estaba de pie al borde de la cresta de la garganta del cuervo, mirando hacia el cuenco seco, donde pronto la muerte se cambiaría por justicia. Había estado allí una vez antes, mucho más joven, con el corazón imprudente, aún latiendo con propósito. Eso fue mucho antes de que la risa de su esposa se apagara y antes de que las pequeñas botas de su hijo dejaran de golpear el porche. Ahora no estaba allí como padre ni como esposo, sino como un hombre vaciado por la memoria, con solo los bordes afilados que quedaban atrás. En el rancho, Pillan terminaba la carta final. Era un duplicado de la ya enviada, escrita con la misma mano firme, el mismo miedo tembloroso entre las líneas. La codicia del marqués no le permitiría esperar mucho más. Creía que las hermanas habían encontrado la caja, que los años habían vuelto ciego a Silas, que un gesto generoso podría cubrir viejos pecados. Pero los monstruos también usan seda. Silas aún recordaba la voz del hombre cuando llegó al rancho tras aquel accidente de carreta. Suave, gentil, el tipo de voz que sonríe cuando miente. Incluso había ofrecido comprar algo de ganado, ofreció traer más manos para ayudar.
Lo que en realidad trajo fueron espías con forma de muchachas asustadas. Pero ahora Silas lo sabía, y la cicatriz, esa larga marca de memoria en la espalda de Thorn, había hablado más alto que cualquier confesión. Había confirmado lo que el instinto ya había gritado. El pasado no se pudre. Espera. Las hermanas eran fuertes. No le habían suplicado escapar. En cambio, pidieron armas, dirección, un papel que desempeñar. Silas les negó las armas no porque no confiara en ellas, sino porque sabía que este plan requería teatro, no balas. No todavía. Sullen sería quien se encontrara con Thorn. Su suavidad ocultaba un acero más afilado que cualquier cuchillo. Había practicado sus líneas, el ángulo de la mirada, la forma de parecer asustada pero esperanzada, el dolor en sus ojos una máscara convincente. Pillan permanecería cerca, el rostro cubierto bajo un chal oscuro, pero sus ojos, vigilantes, escudriñarían cada movimiento. Silas ya estaría en posición, observando, esperando. Había limpiado su rifle largo hasta que brilló, el aceite sobre el metal frío contra su mejilla. Conocía las rocas, los senderos, los ángulos. Sabía exactamente dónde estaría Thorn cuando la codicia lo llevara a la garganta del cuervo. Esa mañana, Silas visitó las tumbas una vez más. No habló, no se arrodilló, solo se quedó allí, con las manos apretadas a los costados. Había cargado con el peso de sus muertes durante 2 décadas, y ahora, a solo unos pasos de cerrar el círculo, tenía una sola cosa que quedaría de él cuando la sangre se secara: justicia. Al atardecer, las hermanas cabalgaron hacia la garganta del cuervo. Un costal de arpillera colgaba sobre el lomo de la mula, con tierra manchando sus rostros para aparentar cansancio y desesperación. Dentro del saco había una caja, no la verdadera lágrima del sol, sino una réplica cuidadosamente tallada por Silas, una lata oxidada llena de piedras y envuelta en cuero viejo. El cebo, los hombres del marqués ya estaban allí cuando ellas llegaron. 4 en total, figuras sombrías que se movían con una eficiencia brutal. Hombres pálidos, de ojos agudos, botas lustradas y dedos inquietos sobre las empuñaduras de sus revólveres. El marqués Darian Thorn llegó último, con un guardapolvo negro de seda y un bastón de empuñadura plateada que parecía un cetro, sonriendo como un sacerdote en domingo. Desmontó lentamente, sus ojos escanearon el horizonte con arrogancia, pero sin mirarlo bastante alto como para ver al hombre que lo aguardaba, oculto en las sombras de la cresta de arriba. Silas lo observó a través de la mira de su rifle. Vio la cicatriz asomando apenas sobre el cuello cuando Thorn le dio la espalda. Ardía contra su piel como una marca de verdad, un recuerdo de la sangre que habían derramado. Thorn abrió los brazos con un gesto teatral. Señoritas, llamó, su voz suave como el terciopelo, pero con un matiz de acero. Confío en que hayan cumplido su palabra. Sullen asintió, su voz lo bastante alta para que se oyera en el silencio sepulcral del cañón. La desenterramos tal como dijo. Ahora entréguenos a nuestros padres. Thorne hizo una señal con un dedo enguantado. 2 de sus hombres arrastraron a una pareja de ancianos atados, golpeados y ensangrentados. Apenas capaces de caminar, sus cuerpos jirones de dignidad. Pillan dio un paso al frente, temblando, y luego cayó de rodillas, un sollozo ahogado. Thorne rió suavemente, un sonido chirriante y desagradable. Admiro su lealtad. La mayoría olvida a la familia cuando hay un tesoro de por medio. Se inclinó hacia el costal, sus dedos pálidos rozando la arpillera. El dedo de Silas rozó el gatillo, pero esperó. Era un cazador paciente. Thorne abrió el saco. Vio la caja falsa, ladeó la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca de veneno. Esto no es. Luma permaneció en silencio, su rostro una máscara de terror. La sonrisa de Thorne desapareció por completo. ¿Crees que puedes engañarme? Se giró hacia uno de sus hombres y asintió. El hombre levantó una pistola y la apuntó a la cabeza de la anciana, la madre de Sullen y Pillan. Pillan gritó, un sonido desgarrador. Y entonces el trueno estalló. No desde el cielo, sino desde la cresta. La cabeza del pistolero se echó hacia atrás y su cuerpo se desplomó como un títere al que le cortan las cuerdas. El pánico estalló. Silas se movió como si nunca hubiera dejado de luchar, un fantasma que volvía a la vida. 2 disparos más, 2 hombres menos, cayendo antes de que pudieran levantar sus armas. Thorn corrió a cubrirse detrás de los caballos, dando órdenes histéricas, sacando su propia pistola con manos temblorosas.
Pillan, con una velocidad asombrosa, tomó el cuchillo escondido en su bota y cortó las cuerdas de sus padres mientras Sayen los arrastraba hacia las rocas, buscando refugio. Otro hombre armado se levantó detrás de una roca, pero un solo disparo de Silas destrozó su rifle y lo hizo retroceder a toda prisa, aullando de dolor. Thorne gritó hacia el cañón, su voz llena de rabia y miedo. ¿Crees que esto termina conmigo, Cienfuegos? Ni siquiera sabes lo que hay en esa caja, ¿eh? La voz de Silas se alzó como grava arrastrada sobre acero, fría y resonante en el cañón. No me importa el oro. Me importa quién sangró para protegerlo. Silencio. Entonces, un último movimiento, Thorne se lanzó hacia la mula, hacia la caja falsa, con la pistola apuntando a Sayen, pero antes de que pudiera disparar, una sombra cayó detrás de él. Pillan, rápida y silenciosa, cuchillo en mano, lo hundió profundamente en su espalda, justo donde la cicatriz nunca había sanado. Thorne se tambaleó, cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor. Cuando levantó la mirada, Silas estaba allí, con el arma apuntada entre sus ojos, la fría resolución grabada en su rostro. Ahora sí te recuerdo, dijo Silas, su voz un murmullo helado. El arma habló por última vez. El cuerpo de Thorne golpeó la tierra con un último y desagradable golpe seco. El eco del disparo aún resonaba contra las paredes del cañón, una nota final en la sinfonía de la venganza. El polvo cubrió su caro abrigo de seda y el bastón de empuñadura plateada rodó de su mano sin vida. Silas permaneció sobre él, el revólver aún humeante, su expresión vacía, sin satisfacción, sin ira, solo el silencio de un hombre que había esperado demasiado para que la justicia se sintiera como otra cosa que no fuera una pérdida prolongada. El cañón quedó en silencio ahora, salvo por el viento y el susurro de la maleza seca. Las hermanas estaban agachadas junto a sus padres, murmurando oraciones en apache, temblando, pero vivas. El anciano se aferraba a su esposa como si temiera que alguien pudiera arrebatársela todavía. Pillan miró hacia Silas con las manos temblorosas, la sangre de Thorne aún fresca en las yemas de sus dedos. Sayen se colocó junto a él con los ojos llenos de algo parecido a la admiración y de algo más profundo también, gratitud y una nueva comprensión de la fuerza. Ella extendió la mano y tocó la manga de su abrigo, pero él no se movió. Seguía mirando el cuerpo de Thorne como si intentara creer que era real. Quemaron los cuerpos antes de que cayera la noche. No hubo ceremonia, solo la necesidad brutal de borrar la evidencia del mal. Silas no dijo nada mientras las llamas se alzaban, purificando el aire, pero las hermanas lo observaban con atención, viendo algo cambiar tras su silencio pétreo. La rabia que lo había mantenido con vida durante 2 décadas se deshacía ahora, hilo por hilo, como una tela vieja, y lo que quedara de él después era una pregunta que ni siquiera él podía responder. Cuando el fuego murió, caminó solo hacia el desierto, regresando solo después de que las estrellas se hubieran alzado, innumerables y brillantes. No explicó a dónde había ido, no tenía que hacerlo. Algunas heridas necesitan aire antes de poder cerrarse. Al amanecer, los condujo a todos de regreso al rancho. La pareja anciana durmió en su habitación, demasiado débil para hacer el viaje cuesta abajo en un solo día. Sayen y Pillan se sentaron junto al fuego sin decir nada hasta que Silas por fin habló. Les contó sobre la caja, la verdadera lágrima del sol, y lo que había dentro. No oro ni joyas, sino un mapa dibujado con tinta, desvanecido por el tiempo y doblado tantas veces que se había agrietado como corteza quebradiza. El comerciante moribundo, Ezequiel Vargas, años atrás le había susurrado que el mapa conducía no solo a una fortuna enterrada, sino a la ubicación de un antiguo santuario apache, un lugar de poder y curación para su gente, robado a especuladores de guerra y escondido lejos del alcance de cualquier hombre codicioso. Pero también le había dicho que no le pertenecía a él, que algún día un muchacho, su hijo, vendría por ella. Silas nunca la había abierto, ni siquiera había desenvuelto la tela después de volver a enterrarla. Aquella caja le había costado todo, y ahora que Thorne estaba muerto, ya no le pertenecía. La sacó de debajo de las tablas del piso al día siguiente, desenvolviéndola con cuidado, los dedos temblorosos, no de miedo, sino por el peso de la historia. Las hermanas observaban en silencio, con los ojos muy abiertos, sus padres a su lado. Sostuvo la caja durante un largo rato, luego asintió una sola vez y miró hacia el horizonte. Es hora de terminar con esto, dijo. 2 días después, un muchacho, ahora un joven fuerte y con la sabiduría en sus ojos, llegó cabalgando por el sendero del valle.
Era Mateo Vargas, el hijo de Ezequiel, con los mismos ojos agudos y nobles que su padre. Traía una carta de un abogado de Wichita que confirmaba la línea de sangre del muchacho, su nombre y el derecho legítimo a reclamar la lágrima del sol. Silas no hizo preguntas, simplemente le entregó la caja sin ceremonia. El muchacho la abrió con cuidado, las lágrimas asomando en sus ojos al ver el mapa de su herencia, y susurró, «Gracias». Su voz apenas lo bastante fuerte para llegar. Silas sintió un alivio que no sabía que había estado buscando. «No la entierres de nuevo», dijo, «ya se ha derramado sangre por ella. Úsala para bien, para tu gente». El muchacho partió a la mañana siguiente, y con él se fue el último vínculo que ataba a Silas al pasado. Las hermanas se quedaron. Pasaron los días y el rancho volvió a quedar en silencio, pero algo había cambiado. Pillan comenzó a plantar hierbas medicinales junto al granero, creando un jardín de vida y curación. Sayen montaba los caballos cada mañana antes del amanecer, susurrándoles secretos y volviéndolos dóciles. Sus padres dormían en paz, recuperando lentamente sus fuerzas en el calor de la seguridad del rancho. Silas reconstruyó el corral, apiló de nuevo la leña, reparó la viga rota del techo sobre el porche, y con cada clavo que golpeaba, un poco más de peso se desprendía de sus hombros. Pero las noches eran diferentes. El silencio que antes le había traído consuelo ahora se sentía hueco, un vacío que la soledad ya no podía llenar. Una noche, Pillan se le acercó mientras él estaba al borde del campo, mirando las estrellas, la inmensidad del cielo sobre ellos. «Renunciaste a todo para ayudarnos», dijo ella, su voz baja y reflexiva. «Podrías haberte quedado con el tesoro o habernos tomado como pago». «No soy ese tipo de hombre», respondió él, su mirada fija en la oscuridad. Ella dio un paso más cerca, su presencia un calor en la fría noche. «No, no lo eres. Por eso no podemos dejarte». Él la miró confundido. «Son libres. Siempre lo fueron. Nunca les pedí que se quedaran». «Lo sabemos», dijo una segunda voz detrás de él. Sayen estaba allí, sosteniendo una sola flor silvestre en la mano, los pétalos temblando con la brisa nocturna. «Queremos quedarnos porque nos devolviste la vida», dijo ella, sus ojos brillando con una promesa silenciosa. «Déjanos devolverte la tuya. La paz del corazón es un tesoro que no puede ser enterrado solo». Silas las miró a ambas. Algo dentro de él se rompía suavemente, como hielo descongelado crujiendo bajo el sol de primavera. No respondió. No hacía falta. En el espacio entre ellos, algo no dicho se asentó en su lugar, la semilla de una nueva esperanza. La vida en el rancho volvió a un ritmo tranquilo, pero bajo esa calma, el aire estaba denso de verdades no dichas y promesas silenciosas. Silas Cienfuegos, que antes era un fantasma entre las colinas, ahora encontraba su pasado despertando con cada mirada que las hermanas intercambiaban, con cada murmullo suave que ellas creían que él no escuchaba. Desde la noche en que había escuchado su secreto, todo había cambiado. Ya no las veía como las esclavas asustadas que le habían regalado, ni como víctimas indefensas que necesitaban refugio. Eran mujeres con propósito, con dolor, y él, sin saberlo, se había convertido en una pieza en el tablero de juego de su propia redención. Había enterrado el mal con una bala y devuelto lo que no le pertenecía. Y en el silencio entre los golpes de los cascos y el viento, Silas Cienfuegos finalmente encontró lo que nunca se había atrevido a buscar. Redención, no de Dios, no de la ley, sino de sí mismo. Ya no necesitaba huir. Había encontrado un nuevo hogar, una nueva familia, y una paz que no conocía desde hacía 20 años. El rancho, una vez un cementerio de recuerdos, ahora vibraba con la promesa de una nueva vida. Las hermanas y sus padres se convirtieron en su familia, y con ellos, la risa volvió a llenar el aire, y el calor del hogar disipó el frío de la soledad. Silas Cienfuegos, el ranchero, finalmente sonrió. Si te gustó este relato, y quieres seguir las aventuras de héroes que luchan por la justicia y encuentran su propio camino, te invito para que te suscribas a mi canal y nunca permitas que se enfríe el espíritu del salvaje oeste. Hasta la próxima y muchas bendiciones.